La noche en que el destino decidió torcer el rumbo de dos vidas, la estación de tren de Santa Aurora estaba casi vacía. El viento cortaba la piel como un cuchillo invisible y la nieve caía lenta, persistente, cubriendo los rieles con un silencio blanco. Nadie notó a la joven sentada en uno de los bancos de hierro, temblando, abrazándose a sí misma, con un abrigo demasiado fino para aquel invierno despiadado. Nadie, excepto él. Gabriel Montoya, el hombre al que todos llamaban el vaquero millonario, descendió del vagón privado con el paso seguro de quien estaba acostumbrado a dominar cualquier terreno. Dueño de ranchos que se perdían en el horizonte, heredero de una fortuna construida con sudor, ganado y decisiones implacables, Gabriel era conocido por su carácter firme y su vida solitaria. Viajaba esa noche por obligación, no por gusto, con la mente ocupada en contratos, tierras y números que nunca lograban llenarle el vacío que arrastraba desde hacía años. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era una sombra, una más de las que el frío y la luz mortecina creaban en la estación. Pero al acercarse, distinguió el rostro pálido, los labios azulados, las manos enrojecidas por el hielo. La joven parecía a punto de desvanecerse. Gabriel frunció el ceño, no era hombre de ignorar lo que tenía delante. «Señorita», dijo con voz grave. «¿Se encuentra bien?» Ella levantó la mirada con esfuerzo. Sus ojos, de un verde cansado pero intenso, lo miraron como si no supiera si estaba soñando o si aquel hombre era real. Intentó hablar, pero solo logró un susurro entrecortado. «No, no tengo a dónde ir». Gabriel no pidió explicaciones. Se quitó el abrigo de lana gruesa y lo colocó sobre los hombros de la joven, sin importarle el frío que inmediatamente le mordió la espalda. Llamó a su asistente, ordenó que prepararan el coche y, con cuidado, ayudó a la desconocida a ponerse de pie. Se llamaba Lucía Herrera. Era enfermera. Había llegado a Santa Aurora con la esperanza de comenzar un nuevo trabajo en el hospital local, pero un error administrativo, una promesa rota y la falta de dinero la habían dejado varada en aquella estación, sin fuerzas y sin opciones. Mientras el coche avanzaba por la carretera nevada, Lucía habló entre pausas, y Gabriel escuchó en silencio, algo que hacía muy pocas veces. La llevó a un hotel elegante del centro, pagó la habitación y pidió que le subieran comida caliente. Antes de marcharse, la miró con una mezcla extraña de preocupación y curiosidad. «Mañana veremos qué hacer», dijo simplemente. «Descanse». Lucía no respondió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras asentía, incapaz de expresar lo que aquel gesto significaba para ella. A la mañana siguiente, el sol iluminaba la ciudad como si la noche anterior nunca hubiera existido. Gabriel regresó al hotel, impulsado por una inquietud que no supo explicar. Lucía lo recibió con el cabello aún húmedo, el rostro más colorido y una dignidad serena que lo sorprendió. Desayunaron juntos. Hablaron. Rieron tímidamente. Y, sin darse cuenta, algo comenzó a cambiar. Gabriel le ofreció trabajo temporal en uno de los ranchos, atendiendo la pequeña clínica para los empleados y sus familias. No era caridad, necesitaban una enfermera, y Lucía necesitaba una oportunidad. Ella aceptó, aunque sabía que aquel acuerdo podía complicar las cosas. No quería deberle nada más que gratitud. El rancho Montoya era inmenso, un mundo aparte donde el tiempo parecía moverse de otra manera. Lucía se adaptó rápido. Era dedicada, amable, y pronto todos confiaban en ella. Gabriel la observaba desde la distancia, cómo caminaba entre los corrales, cómo hablaba con los niños, cómo su risa parecía romper el aire pesado de los días largos. Entre ellos se formó una relación silenciosa, hecha de miradas sostenidas y conversaciones nocturnas junto al fuego. Gabriel le habló de su infancia dura, de un padre exigente, de una madre ausente. Lucía le contó de su vocación, de las noches en hospitales, de la soledad que había aprendido a soportar. Ninguno se atrevía a cruzar la línea invisible que crecía entre los dos, pero ambos sabían que estaba allí. El pueblo comenzó a murmurar. El vaquero millonario y la enfermera sin nada. Dos mundos que no debían tocarse. Gabriel fingía no escuchar, pero Lucía sí. Y una noche, con la voz temblorosa pero firme, le dijo que no quería ser un rumor, ni un error pasajero en su vida. Gabriel la miró largo rato,
como si en esa respuesta se jugara todo lo que había sido y todo lo que podría ser. Por primera vez en muchos años, el hombre que nunca dudaba sintió miedo. Miedo de perderla. Miedo de amar. Al día siguiente, un telegrama llegó al rancho. Traía noticias que amenazaban con destruir la frágil paz que ambos habían construido. Gabriel lo leyó en silencio, apretando el papel entre los dedos, mientras Lucía, desde la puerta de la clínica, notaba que algo irreversible estaba a punto de ocurrir, sin imaginar que aquella decisión marcaría no solo sus destinos, sino que transformaría para siempre la historia del lugar. El telegrama anunciaba la llegada inminente de Arturo Beltrán, socio mayoritario del consorcio ferroviario y antiguo rival de la familia Montoya. Traía consigo una oferta disfrazada de alianza: comprar parte del rancho para permitir el paso de una nueva línea de tren que atravesaría las tierras más fértiles. Gabriel sabía leer entre líneas. Aquello no era un negocio, era una invasión. Y Beltrán no viajaba solo. Siempre lo acompañaban abogados, periodistas y una habilidad venenosa para convertir cualquier resistencia en escándalo público. Durante el almuerzo, Gabriel apenas probó bocado. Lucía notó su silencio, la rigidez en sus hombros, la mirada perdida más allá de las ventanas. Cuando por fin habló, su voz fue baja, controlada. Puede que tenga que ausentarme unos días. Llegan problemas que no pedí. Lucía no preguntó. Aprendió que Gabriel decía solo lo necesario. Asintió y continuó ordenando los medicamentos, aunque por dentro una inquietud le apretaba el pecho. Sabía que, cuando los hombres como Gabriel hablaban de problemas, no se referían a simples contratiempos. Arturo Beltrán llegó esa misma tarde, envuelto en abrigos caros y sonrisas estudiadas. Saludó al personal como si ya les perteneciera y estrechó la mano de Gabriel con una fuerza calculada. Siempre supe que estas tierras terminarían siendo mías, dijo, mirando alrededor. Es cuestión de tiempo. Lucía observó la escena desde lejos. Algo en la forma en que Beltrán evaluaba todo, incluso a las personas, le produjo un escalofrío. Cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, él sonrió con interés excesivo. ¿Y usted?, preguntó. No la había visto antes. La enfermera del rancho, respondió Gabriel antes de que Lucía pudiera hacerlo, colocándose sutilmente entre ambos. Beltrán arqueó una ceja, divertido, como si hubiera descubierto una pieza inesperada en un tablero que creía dominar. Aquella noche, la cena fue un duelo silencioso. Propuestas, amenazas veladas, cifras imposibles. Gabriel rechazó todo con calma férrea. Beltrán no insistió. Solo sonrió y brindó, como quien ya conoce el final de la historia. Al día siguiente comenzaron los problemas. Inspecciones inesperadas, rumores en el pueblo, notas en el periódico local cuestionando las condiciones del rancho y la legalidad de ciertos títulos de propiedad. Lucía empezó a recibir miradas distintas cuando bajaba al pueblo por suministros. Susurros. Preguntas disfrazadas de cortesía. Dicen que usted no está aquí por trabajo, le comentó una mujer en la farmacia. Que el señor Montoya tiene intereses personales. Lucía regresó al rancho con el corazón encogido. No por ella, sino por Gabriel. Aquello podía destruirlo todo. Esa noche, decidió enfrentarlo. Esto no es justo, dijo, de pie frente a él en la sala. Están usando mi presencia para atacarte. Gabriel se levantó despacio. Su expresión era dura, pero en sus ojos había algo más profundo. No permitiré que te usen como arma. Entonces déjame ir, soltó Lucía, con la voz quebrada. Antes de que te hagan más daño. El silencio que siguió fue pesado. Gabriel dio un paso hacia ella, luego otro, como si cada movimiento le costara una batalla interna. Si te vas, dijo al fin, ganan ellos. Lucía negó con la cabeza. Si me quedo, también. Esa madrugada, Lucía no pudo dormir. Preparó una pequeña maleta y dejó una nota sencilla en la mesa de la cocina. No pedía perdón. Solo agradecía. Cuando salió, el aire estaba helado, pero no tanto como la sensación de vacío que llevaba dentro. No llegó lejos. A medio camino hacia la estación, un coche se detuvo a su lado.
El conductor bajó la ventanilla. Era Beltrán. No debería viajar sola a estas horas, dijo con falsa preocupación. Podría acompañarla. Lucía retrocedió instintivamente. No necesito su ayuda. Beltrán sonrió. Todos la necesitan, señorita Herrera. Algunos solo tardan más en darse cuenta. Lucía logró llegar a la estación y subió al primer tren disponible. No miró atrás. No vio a Gabriel cabalgando a toda velocidad, habiendo encontrado la nota demasiado tarde. Cuando llegó, el tren ya partía, llevándose consigo la única persona que había logrado romper las murallas que él mismo había construido durante años. Los días siguientes fueron grises. Gabriel rechazó reuniones, cerró tratos con brusquedad y se encerró en el trabajo físico, como si el cansancio pudiera borrar la ausencia. Pero la ausencia se expandía. En la clínica vacía, en los pasillos silenciosos, en cada rincón donde Lucía había dejado algo de sí. Mientras tanto, Lucía llegó a la ciudad vecina. Consiguió empleo en un hospital pequeño, turnos largos, noches interminables. Pero incluso rodeada de gente, se sentía más sola que nunca. Las noticias del rancho Montoya comenzaron a circular, demandas, audiencias, amenazas de expropiación. Lucía seguía cada titular con el pulso acelerado, preguntándose si había hecho lo correcto. Un mes después, un incendio estalló en uno de los almacenes del rancho. Nadie resultó herido, pero el mensaje fue claro. Gabriel supo entonces que Beltrán no se detendría. Esa misma noche, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo, una decisión que lo obligaría a enfrentarse no solo a su enemigo más antiguo, sino también al único miedo que nunca había logrado dominar. Gabriel viajó a la ciudad sin avisar a nadie. Dejó el rancho al cuidado de su gente más leal y se presentó en el hospital donde Lucía trabajaba con la determinación de quien ya no está dispuesto a perder nada más. No entró como el vaquero millonario que todos conocían, sino como un hombre cansado, con el polvo del camino aún en las botas y una verdad urgente ardiéndole en el pecho. La encontró al final de un turno nocturno, sentada en la sala de descanso, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas por el cansancio. Cuando levantó la vista y lo vio, pensó que era una ilusión nacida del agotamiento. Se puso de pie de golpe, sin saber si avanzar o retroceder. No vine a pedirte que regreses, dijo Gabriel antes de que ella pudiera hablar. Vine a decirte que no voy a seguir huyendo. Lucía apretó los labios. No entiendes lo que está pasando. Beltrán no se va a detener. Y yo soy una excusa perfecta. No, respondió él. Tú eres la razón. Aquellas palabras cayeron entre ellos con el peso de todo lo que no se habían dicho. Gabriel le habló entonces del incendio, de las amenazas, de los documentos que había encontrado en archivos olvidados de su padre, pruebas de corrupción que podían hundir a Beltrán si salían a la luz. Le confesó su miedo, no al enemigo, sino a amar algo que podía perder. Lucía escuchó en silencio. Cuando habló, su voz no fue dura, sino cansada. Yo no quiero ser valiente a costa de tu ruina, dijo. No quiero convertirme en una herida más en tu historia. Ya lo eres, respondió él. Pero también eres la única que la hace valer la pena. No hubo promesas. No hubo besos. Solo una verdad compartida y la certeza de que sus caminos, aunque separados por ahora, seguían ligados de una forma que ninguno podía negar. Gabriel regresó al rancho con un plan que llevaba gestándose desde antes de conocerla, pero que ahora tenía un propósito distinto. Movilizó abogados independientes, contactó a periodistas nacionales, abrió los archivos familiares y permitió que la prensa entrara donde antes solo reinaba el silencio. Cada paso era un riesgo. Cada nombre revelado, una amenaza latente. Beltrán respondió con furia, demandas, presiones políticas, intentos de desacreditar a Gabriel presentándolo como un terrateniente abusivo que manipulaba a una joven enfermera para limpiar su imagen. Lucía fue citada a declarar. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Cámaras, curiosos, figuras influyentes. Lucía entró con el uniforme del hospital, sin joyas ni adornos, llevando consigo solo su historia. Beltrán la observaba con una sonrisa confiada, convencido de que podía doblegarla como había hecho con tantos otros. Cuando le pidieron que hablara,
Lucía respiró hondo y contó la verdad. No la versión conveniente, sino la real. Habló de la estación de tren, del frío, del gesto que no pedía nada a cambio. Habló del rancho, del trabajo, del respeto. Y habló también del acoso, de las insinuaciones, del coche detenido en la carretera aquella madrugada. Un murmullo recorrió la sala. Beltrán se levantó furioso, pero el juez ordenó silencio. Las palabras de Lucía no eran un ataque, eran un testimonio. Y en ese testimonio, algo comenzó a resquebrajarse. La audiencia se suspendió, pero el daño ya estaba hecho. Los titulares cambiaron de tono. Las alianzas se volvieron frágiles. Gabriel y Lucía no se vieron ese día, pero supieron, cada uno desde su lugar, que habían cruzado un punto sin retorno. Esa noche, Lucía recibió una llamada anónima. Una voz grave le advirtió que dejara de hablar, que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Colgó con las manos heladas, consciente de que el peligro era real. Sin embargo, por primera vez, no se sintió sola. En el rancho, Gabriel recibió la noticia casi al mismo tiempo. Ordenó reforzar la seguridad, pero sabía que no podía protegerla desde la distancia. Pensó en ir a buscarla, en sacarla de la ciudad, en esconderla del mundo. Pero entendió que hacerlo sería repetir el mismo error, decidir por ella. Los días siguientes fueron una espera tensa. Nuevas pruebas salieron a la luz. Antiguos empleados de Beltrán comenzaron a hablar. El consorcio ferroviario se tambaleaba. Pero cuanto más cerca parecía estar la caída, más impredecible se volvía el enemigo. Una tarde, Lucía no se presentó a su turno. El hospital intentó contactarla sin éxito. Gabriel recibió la noticia al anochecer. Sintió ese presentimiento oscuro que solo aparece cuando el corazón sabe antes que la razón. Sin pensarlo, tomó el coche y condujo hacia la ciudad bajo un cielo cargado de nubes negras. En el apartamento de Lucía, la puerta estaba entreabierta. El interior, revuelto. No había señales claras de lucha, pero sí de prisa. Sobre la mesa, un objeto llamó la atención de Gabriel, el viejo abrigo de lana que le había dado aquella primera noche en la estación, cuidadosamente doblado, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje sin palabras. Gabriel cerró los puños. Supo entonces que la historia que estaban escribiendo ya no era solo de amor o de tierras, sino de resistencia, de verdad y de un precio que ambos estaban a punto de pagar, aún sin saber hasta dónde los llevaría el siguiente paso. Gabriel no perdió tiempo. Llamó a contactos, activó favores antiguos y siguió cada pista con la precisión de un hombre que ya no tenía nada que perder. El abrigo doblado no era una despedida, era una señal. Lucía no huía. Lucía confiaba en que él sabría leer el mensaje. Y lo leyó. Recordó una conversación olvidada, una mención casual de Beltrán sobre un viejo depósito ferroviario abandonado al norte de la ciudad, un lugar donde los trenes ya no llegaban, pero donde los secretos aún se escondían. La noche se cerró sobre la carretera cuando Gabriel llegó al depósito. Las luces eran escasas y el viento arrastraba ecos metálicos entre los vagones oxidados. Avanzó con cautela, el corazón golpeándole el pecho con una mezcla de rabia y miedo. Entonces escuchó una voz. Débil, pero firme. La reconocería entre mil. Lucía estaba allí, retenida no por cadenas, sino por amenazas. Beltrán apareció desde la sombra con una sonrisa torcida, convencido de que aún controlaba la situación. Habló de poder, de dinero, de cómo algunas personas eran solo daños colaterales en el camino hacia el progreso. Gabriel lo escuchó en silencio, hasta que la policía irrumpió en el lugar. Sirenas. Gritos. Luces azules y rojas cortando la oscuridad. Beltrán intentó huir, pero ya era tarde. Las pruebas que Gabriel había entregado, los testimonios, la declaración de Lucía, todo convergió en ese instante. Cuando se llevaron a Beltrán esposado, su mirada ya no tenía arrogancia, solo incredulidad. El imperio que había construido sobre el miedo se derrumbaba frente a todos. Lucía corrió hacia Gabriel. No hubo palabras inmediatas. Se abrazaron como quienes regresan de una guerra silenciosa, sabiendo que ese abrazo era la frontera entre lo que fueron y lo que jamás volverían a ser. En ese instante, no importaban los rumores,
ni los títulos, ni el dinero. Solo el hecho de estar vivos y juntos. El juicio fue histórico. Los periódicos hablaron de la enfermera que se negó a callar y del ranchero que abrió archivos que nadie se había atrevido a tocar. Beltrán fue condenado, el consorcio desmantelado, y la línea de tren jamás cruzó las tierras del rancho Montoya. Pero la verdadera victoria no se midió en sentencias ni titulares, sino en el cambio que dejó en la gente. Lucía regresó al rancho, esta vez sin miedo. No como una invitada, ni como un rumor, sino como una mujer que había elegido quedarse. Abrió una clínica más grande, gratuita para las familias de la región. Gabriel financió el proyecto, pero fue Lucía quien lo dirigió, con manos firmes y corazón abierto. Juntos demostraron que el poder también podía proteger, que la riqueza no estaba reñida con la dignidad. El amor entre ellos no fue inmediato ni perfecto. Fue consciente. Aprendido. Construido día a día. Gabriel tuvo que desaprender el silencio, y Lucía tuvo que creer que no todo afecto exigía sacrificio. Se eligieron sin promesas grandilocuentes, con la honestidad de quienes ya habían tocado el fondo. Un invierno después, en la misma estación de tren donde todo había comenzado, se celebró una pequeña ceremonia. No hubo lujo excesivo. Solo amigos, trabajadores del rancho, familias agradecidas y un cielo claro, sin nieve. Gabriel tomó la mano de Lucía con la misma firmeza con la que aquella noche le había ofrecido su abrigo, y ella sonrió sabiendo que el frío ya no tenía poder sobre su historia. Con el paso de los años, la historia se convirtió en leyenda. Se habló del vaquero millonario que eligió la verdad por encima de la comodidad, y de la enfermera que transformó el miedo en valentía. Se dijo que su amor cambió leyes, salvó tierras y devolvió esperanza a un pueblo entero. Pero ellos nunca se preocuparon por eso. Para Gabriel, la riqueza dejó de ser un escudo y se volvió una herramienta. Para Lucía, la vocación dejó de ser una lucha solitaria y se transformó en un legado. Y juntos, entendieron que el amor que realmente hace historia no es el que se esconde, ni el que presume, sino el que resiste cuando todo intenta romperlo. En las noches tranquilas del rancho, cuando el viento recorría los campos y los caballos descansaban, Gabriel y Lucía solían sentarse en el porche, en silencio, mirando el horizonte. No necesitaban hablar del pasado. Lo habían sobrevivido. Tampoco del futuro. Lo estaban construyendo. Y así, sin buscarlo, se convirtieron en algo más grande que ellos mismos, la prueba viva de que incluso en el lugar más frío, una sola decisión puede encender un fuego capaz de cambiarlo todo para siempre.